Entonces, ¿en qué consiste este caso? Vamos a trabajarlo como la variable es continua. En este caso, el problema consiste en determinar un punto dentro del intervalo en que está comprendida la mediana. ¿Ya? Cuando hacemos referencia a que la variable es continua, quiere decir que las variables con las que vamos a trabajar están agrupadas, ¿de acuerdo? Con intervalos de clase y vamos a empezar a trabajar con ello. Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso, esos son 3 pasos, ¿ya? Y más o menos, si entendemos este primer paso, los demás pasos van a ser los mismos, o estos 3 pasos nos van a dar conformidad a los demás usuarios. A ver, vamos a ver. Calcular la posición. Ahorita se van a dar cuenta de que estoy hablando. De orden en medias. Como la variable como la variable es continua, no se debe preocupar si n es par o n es par o impar. ¿De acuerdo? O sea, en el anterior caso teníamos que ver si era par, teníamos que aplicar una fórmula. Si era impar, otra fórmula. Ya en este caso, como es continuo, no hay ningún problema con este. El segundo paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el segundo paso? Para las frecuencias, me dice, acumuladas, se identifica la clase que contiene la mediana. Esto es la clase para el cual se cumple los 2 puntos. Entonces, en este caso vamos a tener que buscar esta función. Vamos a insertar. Entonces, en este caso vamos a generar un f sub k menos 1 c sub k menos 1. Esto sea menor o igual a n medios. Y esto a su vez sea igual a fk menos. Bien. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta, se van a dar cuenta que es bien facilito lo que estamos resolviendo. Fk, pero en este caso no va a ser menos 1, sino va a ser hasta el valor de k. Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. Con lo cual la mediana está en la clase que tiene como frecuencia acumulada f sub k. Ya. A ver, acá lo voy a insertar. Le voy a colocar f sub k. F sub k. Bien, entonces este es el valorcito con el que vamos a trabajar. El tercer paso, ¿qué es lo que me dice el tercer paso? Para hallar la mediana vamos a utilizar la fórmula. ¿Qué fórmula? Ahorita nos vamos a observar. Directamente escribí la fórmula. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Me dice que la media va a estar igual al límite
de la media más todo este valor. N medios menos f sub k menos 1. Y acá directamente vamos a colocar f sub k menos fk menos 1 por la clase de la media. ¿Sí? Clase de la. Muy bien, entonces acá vamos a interpretar un poquito la fórmula, en qué consiste, o qué es lo que nos está diciendo. Donde los puntos element es igual a. Escribiremos directamente. A ver, ¿dónde estamos? Insertar símbolos, ecuaciones. Element es igual al límite inferior de la clase que contiene la media. ¿Ya? Luego vamos a tener que n es igual al tamaño de la muestra. N tiene el tamaño de la muestra. Se met va a ser la amplitud de la clase que contiene a la media, a la mediana, de acuerdo a la mediana, igual acá a la mediana. Ya, ya este más colocaremos. Y f sub k va a ser igual a la frecuencia acumulada de la clase que contiene la mediana. Ya, f sub k hace referencia a este. Y fk sub menos 1. Menos 1 va a ser la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior que contiene la mediana. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Cuando nosotros empecemos a agrupar los datos en clases, tenemos que aplicar estos tres pasos. ¿De acuerdo? Calcular la posición de n medios, luego sacar el valor de f sub k y aplicar la siguiente definición. Parece complicado, pero comentarles que es lo más fácil que vamos a ver. Acá le voy a colocar caso 3 mediana. Ya entonces en este caso, a ver, ¿de qué podemos calcular? ¿De qué quisieran calcular en este momento? ¿Mm? ¿Qué quisieran calcular? ¿O de qué quisieran hacer la investigación? A ver, ¿de qué podemos hacer? El número de aplazados del segundo semestre de la Universidad de Estadística.
Número de aplazados del primer semestre de álgebra. ¿Ya? Entonces, número de aplazados del primer semestre en álgebra. ¿Por qué el primer semestre? Porque ya han finalizado. El segundo recién va a comenzar y después está con esa mentalidad de que vamos a reprobar. O mejor, no es que sea el número de aplazados, sino cantidad o notas del primer semestre de álgebra. Mejor este. Notas del primer semestre de álgebra. Ya. Entonces, en este caso voy a hacer un aleatorio. Aleatorio entre, digamos, Cristian, a partir de 35 a 100. ¿Ya? 35 a 100, vamos a ver cómo nos va. Y en este caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo acá 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Entonces, si tenemos 10, ahora vamos a generar 5 valores más. 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a agarrar y voy a generar el siguiente valor. ¿Ya? Entonces, el inciso A, me voy a decir trabajar con... Hemos dicho que era C. Ajá. Un cachito. Ahí. Ya, entonces trabajar con 5 clases. Ya, trabajar con 5 clases. Inciso B, hallar la media. Inciso C, hallar la mediana. Inciso D, interpretar los resultados. Bien, entonces esto es lo que tenemos que realizar. Ya. Entonces, cuando me dice trabajar con 5 clases, automáticamente tengo que entender que lo tengo que agrupar en intervalos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a generar nuestras tablas. Vamos a ver con la parte de las tablas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hallar los valores de las clases. Entonces, para las clases, el primer inciso que tenemos que hacer, ¿qué era? Ordenar en una tabla de frecuencias a sacar el FI, Ya, de ahí. el F sub I, perdón. Muy bien. Ahora, como les dije, estoy trabajando con clases, con 5 clases. Cuando digo 5 clases, tengo que tener el límite inferior. Y el límite superior, y luego hallar el rango y la Muy bien. cantidad de clases y la cantidad de intervalos con los fórmulas. Ese es. Entonces, en este caso, ¿cuánto vendría a ser mi límite inferior? ¿Cuánto es el valor más pequeño? 98. 38. 28. Sí, no me acuerdo cuánto era ¿El más pequeño? el más Sí, pequeño. sí, sí. Perdón. 36. 38. 38. 38. 37. Ajá. Ah, sí, 37. ¿Dónde hay? Ah, Bueno, ya, tiene que tener cuidado con eso, ¿ya? El límite superior, ¿cuál es el más alto? 98. 99. Y nada más. Sí, 99. No hay nadie más alto que Ah, 99. cierto, cierto. Ya. Tenga mucho cuidado en eso, ¿de acuerdo? Si es que me equivoco en esto, ya estoy chactado. Entonces, tengo el límite inferior, tengo el límite superior. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a empezar. Vamos a revisar. Aquí me dice 37. Voy a buscar algo más pequeño que el 37. No hay. Tampoco
Y, tampoco Y, 37, 97, sí, efectivamente, esos son los valores más exactos. Ahora, ¿para qué estoy leyendo estos? Simplemente para encontrar el valor de R. Hemos dicho que era R. El rango. Ya, muy bien, y ese es algo cómo lo conseguíamos. Era el máximo menos el mínimo, o sea, el límite inferior. El límite superior menos el límite inferior. Entonces, R va a ser igual a ¿cuánto? 99 menos 37 y R me dice que es igual a ¿cuánto? Calculador. 72. 62. Muy bien. Ahora, el valor de K, ¿cuánto vale? El valor de K es la raíz del total. Muy bien. Pero en este caso, quiero que tengan en cuenta esto. Como me está diciendo trabajar con 5 clases, automáticamente ya me está dando el valor de K. ¿Vale? Ah, ya. Ya, eso por favor, van a tener mucho cuidado. Hay datos son, estas preguntas es una pescarita en el examen. Ya cuando se les dice trabajar con 5 clases, prácticamente ya les estoy dando el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general se les dice trabaja con 5, trabaja con 8. También otra cosa que es importante. Las clases siempre se recomienda trabajar entre 5 y 25. ¿De acuerdo? No puede ser más de 5, menos de 5 y más de 25. Ya siempre se trabaja en intervalos de 5 a 25. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta, ahorita les voy a explicar esto. Ya, entonces vamos a calcular C. Entonces C me dice que era R dividido entre. Ah, Entonces, C me dice que, caramba, ya, C es igual a 62 dividido entre 5. ¿C cuánto es? 12, 12.4. 12.4. 12.4. Sí, 12.4. Es lo que me... Hemos quedado en que se iba a pasar al siguiente valor, que era 13. Muy bien. Eso quiero que tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Es un convenio entre nosotros. Cuando nosotros trabajamos con decimales, cuando encontramos el rango de clase de C, o el ancho de clase de C, siempre lo vamos a llevar al siguiente valor, por más que el decimal sea muy pequeño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este caso vamos a hacer el siguiente valor. El límite inferior hemos dicho que era 37, y en este caso, ¿con cuánto le tengo que sumar? Le tiene que aumentar. 13. 13. Bien, ¿ve? Entonces sería 50. ¿Cierto? Sí, todo eso pasa. Sí, recuerden que el límite inferior le sumo el valor de C y va a ser mi límite superior. ¿Sí? ¿Todos? Ya han hecho práctica de eso, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ya. Entonces, en este caso va a ser 37, 40, 50. En este caso este valorcito lo copio nuevamente acá. Y acá le aumento otro valor. Entonces, ¿cuánto vendría este valor? 63. Muy bien, 63. Y luego, Copió los mismos 63. 63. 63. y acá, voy a tener 76. 76. Acá tengo 76. Y en este tenemos, 89. ya tengo 89 y acá voy a tener 102. 102. muy bien. 99, 99, 112. Muy bien. 102, luego, Solo eran 5. Solo eran 5. muy bien. Eso Solo son 5. esto lo estoy haciendo a propósito, ¿ya? Para que se den cuenta. Ya no, eso es a propósito, porque miren, no lo he centrado. ¿No lo he centrado? Entonces centrado. Ya, miren, Como no era muy a propósito. ya, escúchenme. Son pescaditos que tienen que tener muy en cuenta. Este acá me dice cuántos intervalos voy a tener. ¿De acuerdo? En este caso tengo 5, por eso está 5.
Ya era, como les dije, era una pescadita para ver si se han entendido el concepto y aparentemente me han entendido el concepto. ¿Ya? La estadística, por si acaso, es todo conceptos. Tienes que tener en cuenta qué es lo que tienes que hacer, dónde estás y a dónde te tienes que dirigir. Si entiendes eso, lo demás es bien facilito. Ya todos son conceptos. Ahora, una vez hallado esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar el límite inferior y el superior y dividirlo en 2 para x. Ya, muy bien. En este caso, vamos a hallar primeramente f sub i. ¿De acuerdo? Voy a hallar las frecuencias relativas. ¿Por qué? Primero tengo que hallar las frecuencias relativas. Porque el ejercicio me dice trabajar con 5 clases. En ningún momento me está diciendo vas a aplicar alguna definición. Cuando vamos a encontrar la marca de clase o sumar los dos valores y encontrar x sub i, vamos a aplicar cuando lo necesitemos. Caso contrario, no. ¿Ya? Simplemente tenemos que trabajarlo de esta forma. ¿Ya? ¿Todos? Como, o sea, cuando nos pide ya no hallamos el otro. Sí, ahorita les voy a explicar. O sea, primeramente el inciso A nos dice trabajar con 5 clases, entonces simplemente tengo que enfocarme en esto. Encontrar estos Ok. valores y encontrar este f sub i. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar ya del 37 al 50. Vamos a hacer nuestro barrido. Esperen un poquito que le voy a quitar el relleno. También le voy a quitar su relleno. Entonces, de 37 a 50. Tengo uno, tengo dos. Lo voy a pintar con azul para que todos lo entendamos. ¿Ya? Entonces, 31 a 50. Ya, 31 a 50. Solamente tengo 41, acá tengo 50, tengo 48, tengo 37, no tengo más. En este caso tengo 45, tengo 40, no tengo más. Y tengo 37 y nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, bobitas lindas? ¿Entiende? Sí. Sí. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces ahora tengo que llegar del 51 al 63. ¿Ya? Eso también recuerden, por favor. 51 al 63. Entonces lo voy a pintar con amarillo del 51 al 63. Uno, otro, 63, tengo otro, luego tengo otro. Sí, está bien. 57, 54. Entonces lo vamos a pintar con amarillo. Tengo 2, tengo 4, tengo 6, tengo 7. Bien. Ahora me toca hacer del 64 al 76. Tengo 1, tengo 2, ven acá, ¿no? Lo voy a hacer con este. Tengo 2, 76. 66, 73, 67, 68, 71, 60. Ah, miren, me he olvidado este. Lo voy a desmarcar. 61, 60. Miren, me he olvidado esto. ¿Qué pasó con eso? 71, 74. Entonces, en este caso, ¿cuántos serán? 2, 3, 6, 9. Ahora voy a corregir estos pequeños errores. Encontrando 61, 60, 63 más estoy agregando. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Cuando hagan los barridos tienen que tener mucho cuidado. Por eso se les recomienda que lo hagan con un colorcito, lo empiecen a hacer con unas X, redonditos, dense modos para interpretar. Ya entonces acá tendría que ser del 77 al 89. Entonces, 84, 88, 89, 86, 86. Miren, acá también me olvidé el 64. Ya lo voy a arreglar. 86. Sí, está bien, 86. 68. También me he olvidado. 80. 80. 88.
85, 78, 77, 86. Ya lo voy a remarcar con rojo. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces acá teníamos 63. ¿Y dónde más tenía? 68 también, ¿no ven? 68. Luego, sí, todo está correcto. 66 está abajo. Entonces acá, ¿cuánto se le queda? Mitad 2. 63, acá tendría que ser 11 valores. Y por último, del 89 al 102. 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto lo voy a hacer con naranja. Entonces, 9. Y acá se me ha escapado este 79 que pertenecía acá. Y el 79 estaba con el rojo. ¿Ya? Bien, es importante, por eso es importante que lo hagan con colorcitos. Para verificar que todo está bien, voy a sumar los valorcitos. Y me dice que son 50. Entonces acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que aparentemente está todo correcto. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, reitero, por favor, para todos, siempre tienen que verificar que todos los valores que están encontrando sean los correctos. ¿De acuerdo? Cuando arman la tabla de frecuencia es lo más importante. Luego lo demás es mecánico y no hay mucho problema con esto. Pero siempre tienen que identificar bien estos valorcitos, que no se les escape ni uno, no está bien que les falte ni que les sobre. ¿Ya? Entonces, en este caso ya hemos hallado el inciso A. Ahora, para hallar la media, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Cómo era la media? Ya, por si acaso con esto, bien resuelto el inciso A. Con esto ya está cumplido el inciso A. Ya está todo correcto. ¿De acuerdo? Con esto ya está el inciso A. Ahora, el inciso B, hallar la media. ¿Qué es lo que me dice la media? Me dice que es la sumatoria de F sub I por X sub I. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me entienden todos? ¿Sí? Como su es lindo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, dice. Sí. Ahora, ¿qué valor no conozco? Mm, X sub I. X sub I. Muy bien. Miren, se va a cortar, lo pararemos acá, ponemos a conectar. Ya, entonces, continuando. Nosotros tenemos que agarrar X sub I. ¿Cómo lo voy a agarrar X sub I? Ya sabemos que es la marca de clase y que simplemente es sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. No es nada complicado con respecto a ello. Ya, entonces simplemente tengo que sumar el límite superior con el límite inferior y dividirlo entre 2. 50 más 37 dividido entre 2 me dice que es 43.4. Directamente lo voy a redondear al siguiente valor, que va a ser 44. ¿Sí? ¿Todos me entienden? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es el truquito acá? ¿Alguien se ha dado cuenta del truquito que existe para encontrar los demás valores? Ya. El truquito consiste en lo siguiente. Como todos tienen el mismo ancho de clase, como hemos encontrado el mismo ancho de clase que era 13, entonces todos estos valores se van a incrementar de 3 en 13. Si se acuerdan, todos tenían el mismo ancho de clase. Entonces acá voy a tener, le voy a sumar simplemente 13. Entonces 44 más 13 va a ser 57. ¿Sí? Pero 50. ah, ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? A ver, si sí, no, entonces tenemos que sumar lo que se hace, aunque salga, digamos, un número valor, un número mínimo o otro. si no miren, a ver, saquen el valor. 50 más 63, ¿cuánto les da? 56.5. Y miren, lo estamos reduciendo a 57.
¿Sí? ¿Se entiende? Aquí sería Sí. 70, Ujú. 27, 60, 70, aquí viene 770, acá sería 83 y acá sería 96. Sí, 96. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces eso vamos a hacer igual en las otras tablas que nos dé. Sí, sí, sí. Esto por si acaso es un truquito. Ya ese es un truquito. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta. ¿Cómo se van a...? Este truquito simplemente todos los valores de mi tabla tienen el mismo ancho. Todos los valores de mi tabla tienen el mismo ancho. Es decir, se aplica el truquito que les acabo de enseñar. Ahora, supongamos que yo también puedo crear una tabla de frecuencias arbitraria. Es decir, acá le pongo, digamos, 80, porque se me ha ocurrido darle 80. Y acá le pongo 95. Y acá 110, digamos. ¿Ya? Entonces, en este tipo de casos, ya no se puede aplicar lo que les acabo de explicar. Porque estos anchos de clase son arbitrarios, ¿de acuerdo? Pero si ustedes empiezan a hallar todos estos pasos como escuché, entonces simplemente le suman el truquito. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Entienden? Sí. Entonces, miren, que todo esto es a base de truquitos. Ya todo esto es a base de truquitos. Otra cosa que les quería decir. Miren, si es que yo no les pedía la media, si es que yo no les pedía la media, si yo no pedía esto, automáticamente ustedes no tienen por qué hallarme la marca de clase, es decir, el X sub I. ¿Por qué? Porque en ningún momento de la otra fórmula, miren, en ningún momento de la otra fórmula, que es el caso 3, en ningún momento me está pidiendo X sub I. ¿Miren? ¿Se dan cuenta? Acá en ningún momento me está pidiendo X sub I. Entonces, para en vano lo voy a calcular. ¿Ya? Eso también quiero que tengan en cuenta. Ustedes no lo tienen que calcular así de forma mecánica y de forma a lo loco. Empiezo a calcular todos los valores y que me salga lo que me tenga que salir. No, no, no es así. Siempre se tienen que preguntar dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿De acuerdo? Muchas veces uno hace preguntas de este tipo o en la estadística descriptiva, lo que estamos viendo, si se dan cuenta, es bien mecánico. Y lo que uno desea es simplemente que apliques los conceptos a ciertos pasos que quieras o a ciertas cosas que necesites. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces es de esa forma lo que tienen que trabajar. Tienen que ver la parte del razonamiento. Entonces, reitero, si no les pedía la media, no era necesario hallar este valor. Pero como les he pedido la media, entonces recién encuentro este. ¿Entienden, verdad? Sí. Muy bien, entonces reitero, para todos, no hay que resolver a lo loco, no, cuidado que digan, no, me ha enseñado 20 cosas y las 20 cosas las tengo que aplicar, no, simplemente preguntarse qué cosas necesiten y de acuerdo a lo que necesiten, lo van calculando. Ya, entonces, dicho eso, vamos a calcular el siguiente valor, vamos a hallar la media. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en lo anterior? Cuando me pide hallar la media o cuando me da una fórmula así de grande, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar X sub I menos por F sub I. Por F sub I. Recuerden que siempre tengo que partir de adentro hacia afuera. Cuando vean una sumatoria y esta sumatoria tenga multiplicaciones, restas, exponentes y demás, siempre me hacen lo de adentro y luego me hacen recién la sumatoria. Siempre. ¿Ya? Pues eso tiene que estar bien claro. Y como ya les dije el anterior, siempre en sus cuadernitos en la parte derecha le dejan espacio en blanco. No me van a anotar ningún valor porque la tabla siempre va a ir creciendo y todo se va anotando en la parte derecha. ¿Ya? Es un tip también que tienen que tener en cuenta. Entonces va a ser F sub I por sub I. Ya. Entonces nosotros vamos a empezar a calcular cada uno de estos valores. ¿Cuánto es lo que les da cada uno de estos valores? A ver, van a ir multiplicando, ahorita lo vamos a ir dictando. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer todo bonito para que se vea presentable. Entonces tengo que multiplicar 44 por F sub I. Ya, entonces sería 44 por 9, 396. En este caso vendría a ser 570. En este caso vendría a ser, no sé, a ver, 75. 70 por 11. 770. 83 por 11. 913. 9 por 96. 860. ¿Sí?
¿A todos les están saliendo los mismos valores que los míos? Sí, sí, Ah, Lisa. una vez encontrado este valor, reitero, una vez encontrado esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarlo. Sumar y dividirlo por el. Muy bien. Otra cosa. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer con el Excel, para que me ayude con las solicitudes, lo hacen normalmente. ¿Ya? Entonces me dice que es 593. Entonces, vamos a copiar en la fórmula. En este caso lo voy a usar donde dice 53, 13, dividido entre 50. Y acá voy a volver a copiar. Todos lo calculan, por favor. 70.26. 70.26 sale, pero lo dejamos en 70. A ver, ¿cuánto me dicen? 70 puntos. 26. 26. En este caso ya lo vamos a redondear y directamente lo podemos dejar como 70.26 o directamente lo podemos trabajar como 70. Ya en este caso, cuando saquen los promedios, van a aplicar las reglas de redondeo. Que sea, si es un número 5 se redondea al par más cercano. Si es menos de 5 se queda con el número que estamos trabajando y si es más de 5 se redondea al siguiente número. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo puedo dejar como estamos observando o lo puedo redondear, es indistinto. Yo lo voy a dejar por esta vez de esa forma para que noten la diferencia. ¿De acuerdo todos? ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien, entonces siempre la media. Ahora voy a hallar la mediana. Ahora, ¿cómo voy a hallar la mediana? No vale decir que tengo que restarle a Superman para que me ayude, no les va a ayudar Superman. Solamente les va a ayudar. Solamente tienen que aplicar sus conceptos o tienen que gastar su formulario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Vamos a aplicar, si se acuerdan de la mediana, repito una vez más. La mediana tiene el objetivo de dividir todos los datos con los que estoy trabajando en dos partes, ¿de acuerdo? En dos partes iguales. O sea, la mediana me lo va a dividir en un punto exacto los dos valores. No necesariamente tiene que ser equitativo. ¿En qué sentido? No necesariamente tiene que haber acá 2 y acá tiene que haber 2. Puede haber acá 3 y acá puede haber 2. O sea, la mediana, el objetivo de la mediana es dividir en dos grupos, los que son más bajos y los que son más altos. ¿De acuerdo? De acuerdo a los valores que estamos obteniendo. Entonces, como hemos aprendido la anterior, la mediana hace eso y la mediana tiene tres casos. Cuando nosotros estamos trabajando, cuando no están, cuando el n es impar, simplemente tengo que sumar más un valor, dividirlo entre dos y he encontrado la mediana. Encuentro con las tablas de frecuencia relativa. Si es que es par, tengo que sacar de cada uno de los valores y dividirlo entre dos y ahí voy a encontrar la mediana. ¿De acuerdo? Y ahora viene el tercer paso, donde me dice que si la mediana que estoy trabajando está agrupado en clases como lo estamos observando acá, si está agrupado en clases como las estoy observando acá, simplemente, me dice la teoría, simplemente tienes que aplicar estos tres pasos. ¿De acuerdo? El primer paso me dice que es calcular n medios. Entonces vamos a calcular n medios. Entonces acá le voy a colocar para la mediana. El primer paso. Primero que tengo que hacer, tengo que encontrar n medios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser n medios? 25. 25. ¿Ya? Entonces vamos a hacer n medios. El segundo paso, ¿qué es lo que me dice el segundo paso? Vamos a determinar el segundo paso. Miren, el segundo paso me dice, tengo que calcular las frecuencias que estamos observando acá. Yo tengo que calcular estas frecuencias. Las frecuencias relativas acumuladas menor. Por eso es importante ver el primer capítulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reitero, no se tienen que asustar, no tienen que rezarle a nadie, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes tienen que agarrar su formulario e interpretar lo que dice el formulario. ¿De acuerdo? Por si acaso, acá está errado, eso no es menor, igual ya me he hecho duda, es menor nada más, ¿ya? Esto es menor. Igual acá.
menor. Ya eso, por favor, lo vamos a corregir. Ya me está haciendo la cosa menor y es iguales. Ya, menor tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Las frecuencias relativas. Muy bien, porque mi lado es menor que. Sí, entonces voy a calcular F sub I. También otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Siempre se va a trabajar como I, K, son valores, digamos, que siempre se les da. Como les decía en clases, es como todos los chicos tienen que tener el cabello corto y que todas las chicas tienen que tener cabello largo o tienen que tener aretes. Ya, entonces es un convenio, ya cuando vas creciendo ya lo vas modificando. Entonces acá más o menos es lo mismo. Es un estricto que tiene que ir IJK para estos valorcitos. Si se van a dar cuenta cuando hacemos sumatoria siempre es IJK. Por eso acá viene el valor de K, que viene a ser lo mismo que el I. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a sumar. Acá tengo 19, acá tendría 19, tendría 20, 30. 18. 18 de arriba. Ay, Ah, no, sí está bien, sí está bien, sí está bien. 19. Es 19. Es 18. Ah, no, sí está bien, está bien, está bien. sí, No, entonces, está bien, es 19. 19 es 9 más 10. Sí, 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 yo me confundí. este primer valor es 9, ¿no ven? Y luego sumo estos dos, va a ser 19, luego sumo estos 3, va a ser este valor, sumo estos 4, va a ser este valor, y va a ser estos 5, y va a ser este valor. ¿Sí? Vale. ¿Estás de acuerdo? O de otra forma, como he dicho, el primer valor es igual al primer valor, el primer valor con el segundo valor me da el tercer valor, el segundo con el tercero me da el cuarto con el quinto me da el cuarto y así sucesivamente, o el tercero con el cuarto, ¿no ven? Entonces ya lo podemos calcular. Ahora, la gran pregunta, eso siempre ha sido un tema de duda o de gran confusión. ¿Cómo interpreto esta fórmula? Por eso les cuento que es bien fácil. Simplemente tengo que encontrar el valor de 25. Primero vamos a calcular el valor que contenga 25. Vamos a encontrar el valor más grande que lo contenga el 25. ¿De acuerdo? Entonces, primero me enfoco en la parte derecha. Tengo que encontrar un FK que sea mayor a 25. En este caso, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál de estos valores vendría a ser? ¿No es menor? Sí. Es menor, perdón, me estoy equivocando tal vez al expresar. Entonces, 25 que sea menor a FK. ¿Dónde lo encuentro ese valor? 30. En el 30. ¿Sí? sí. ¿Todos lo han visto? Todos lo están encontrando. Ya. Entonces, acá tendríamos que va a ser para F2. Ya. Entonces, acá voy a decir que lo he encontrado a FK. ¿Estamos bien? Todos hemos encontrado acá FK. Porque 25 es menor a 30. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todos hemos encontrado este valorcito. Sí. Para todos está claro. Muy bien. Ahora, como ya he encontrado este valor, ¿qué es lo que me dice la teoría? Me dice, una vez que has encontrado FK, automáticamente el valor anterior es el FK menos 1. Es decir, automáticamente este viene a ser FK menos 1. ¿De acuerdo? Automático. No tengo que romarme más. ¿Se entiende? Guavitas lindas, guavitas de la creación. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Entonces, miren, esta fórmula que parecía complicada no había sido tan complicada, había sido fácil. ¿Qué es lo primero que hice? Reitero una vez más. Encuentro un valor que sea mayor a n metros. Es lo primero que tengo que encontrar. En cualquier uno de los valores. Una vez encontrado ese valor, como lo he encontrado acá, automáticamente el valor anterior, este es menos 1, automáticamente el valor anterior es el valor de FK menos 1. Y automáticamente lo sustituyó acá, en la segunda forma. Miren, ya estoy en el segundo paso.
Ahora, vamos a sacar el tercer paso. ¿Qué es lo que me dice el tercer paso? Entonces, el tercer paso me informa. ¿Qué es lo que me informa el tercer paso? Voy a agarrar todo esto, le voy a decir control C, le voy a decir control B. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores ya conozco? Conozco n medios, conozco fk, fk-1, fk-1. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El LMET, que me he dicho que es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, y CMET es la clase inferior que contiene a la mediana. En este caso, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál creen que vendría a ser? A ver. Ya, no, yo les voy a explicar esto. En este caso, este LMET y este CMET van a estar relacionados con el F sub K. El F sub K es el que me va a decir con qué valor tengo que trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, si es que este F sub K estaba acá abajo, por ejemplo, este automáticamente viene a ser su límite inferior. ¿De acuerdo? Si este FK viene a estar acá, viene a ser este valor. Pero en nuestro caso está acá y automáticamente ¿cuánto vendría a ser? 63. 33. Muy bien, vendría a ser 63. Entonces acá lo voy a colocar. Acá lo voy a colocar el valor de 63. Acá vendría a ser el valor de 63. Voy a sustituir los valores. N medios vale 25, FK-1 vale 19. Acá vendría a ser 30 menos 19. Y en este caso, la clase de la media, ¿cuánto vendría a ser? 50. Ya. Recuerden que CMET hacía referencia a esta clase. Ah, Acuérdense eso, por favor. Entonces, ¿cuánto vendría a ser CMET? 3. Muy bien. Vendría a ser 3. Otra cosa, o un dato de vital importancia, como dice uno de los youtubers que miro. Ya, es lo que quiero que tengan en cuenta. Nosotros automáticamente, como hemos hallado los límites inferiores y hemos hallado el ancho de clase paso por paso, automáticamente todos estos anchos de clase tienen el mismo ancho. Entonces automáticamente lo puedo generar desde cuándo va a cambiar o por qué va a cambiar cuando yo lo haga arbitrario, como les dije un momento atrás. Puedo colocar acá 80, 75, 25 o 125. Ahí sí es donde yo tengo que cambiar o tengo que hallar el ancho de clase. ¿De acuerdo? Si es que no pasa ninguno de esos casos, entonces automáticamente ya he encontrado, ya puedo aplicar sí. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces cuando revisamos algunos textos o cuando empezamos a revisar tal vez algunos datos que nos proporcionan, hay algunas personas que lo hacen de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque les gusta o simplemente les ha parecido que es mejor de esa forma. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso siempre lo vamos a trabajar de esta forma y lo vamos a poner. Y la definición que les dije, reitero, puede suceder que encuentren algún valor, por eso se les da esta instrucción. ¿Ya? ¿Se entiende todo? ¿Me entienden? Sí. Sí, pero podría volver a repetir cómo hallado el LMET, me perdí ahí, por favor. Este elemento lo encontré de acá. Cuando nosotros encontremos, por eso es importante encontrar este. A ver, voy a subir acá para que todos lo vean. Y si tienen dudas, no se preocupen, tienen que consultar, para eso estoy. ¿Ya? No piensen que les van a mirar. Más adelante va a haber otros conceptos y tienen que entender esto bien. A ver, este elemento me dice que va a ser el límite inferior de la clase. Ahora, ¿de dónde estoy hallando este 63? Simplemente, una vez que nosotros encontramos este FK, automáticamente tenemos que tener en cuenta que ese FK me va a dar el límite inferior y me va a dar el ancho de clase. ¿Cómo?
El FK simplemente es la clase que la contiene la media. Entonces, automáticamente, ¿dónde está este FK? Viene a 63. Por eso viene a ser el valor de 63. El ancho de clase, ¿por qué viene a ser 13? Porque es la diferencia de estos dos. Es estar este menos este, me va a decir cuánto vale. 76 menos 63, me dice que vale 13. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Ahora está claro. Ahora sí, perfecto. Ya. No se preocupen, tiene que estar. Ahora, para todos, ¿entienden esto? Lo demás es bien facilito. Hay otra fórmula que es igualito que esta. Es a base de este concepto. Si entienden esto, las demás fórmulas son bien facilitas. Es a base de esto. ¿Ya? Entonces, miren, acá viene a ser este primer valor. Ahora vamos a calcular los valorcitos. Y recuerden que primero se multiplica y luego se suma o se resta. Y en este caso, primero tengo que hacer el paréntesis. Entonces, acá 25 menos 19 creo que va a ser 6. Y acá va a ser 21. No, 21, 11. 11, 20, 30, sí, 11. 11, ¿sí? ¿Todos entienden? ¿Entienden? Listo. 0.54. No, esperen, no se emocionen. Denme tiempo para procesar toda esta información. 6 dividido entre 11. A ver, vamos a dividirlo. Lo haremos paso por paso para que nadie se pierda y cuando vuelvan a ver el PDF o vean el video, sepan que todos están haciendo. 0.54. Entonces, en este caso, voy a multiplicarlo por 13 y luego lo sumo. Por 13, me dice que es 7.09. Acá viene a ser 7.09 más 3. Entonces acá vendría a ser 70 directamente, ¿no? Vendría a ser 70. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos hemos hallado lo mismo. Sí. Inicia. Muy bien. Ahora, entonces, me dice que mi media vale 70. Mi mediana vale 70. ¿De acuerdo? Mi mediana vale 70. Eso es lo que me está informando este amiguito. Ahora, ¿cómo lo voy a encontrar a la mediana? Simplemente tenemos que agarrar acá. Miren. En este caso ya se dividió acá. Entonces acá está la media. Los está dividiendo en el punto medio. Entonces acá están los dos valores y acá vienen a ser los otros dos valores. ¿De acuerdo? Ahora, reitero, muchas veces, o algunos dicen que la mediana siempre va a ser en este punto medio. O sea, si tengo 5 va a ser el valor de 3. Si tengo 4 va a ser solamente el 3 o el 2. La mediana tiene la característica de dividir en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, de esta forma lo vamos a dividir o lo va a dividir el punto medio siempre. ¿Ya? ¿Me entienden, verdad? Sí. Entonces ya le hemos resuelto el inciso A, el inciso B, el inciso C. Ahora me dice interpretar los resultados. Ya, antes de interpretar, ¿tienen alguna duda cómo hemos calculado esto? No, ¿verdad? Todo está claro. O a lo menos quiero pensar que todo está claro. Ya. Entonces, vamos a hacer el inciso de la interpretación. Como les dije, a ustedes les van a pagar, chicos, para interpretar. Para eso se les va a pagar. ¿Ya? Esto, por si acaso, todo esto se puede hallar con software. Es más, voy a darles un tiempito para explicarles con software cómo se halla todo esto. Pero ¿por qué se les enseña a mano? Simplemente porque si alguna vez no tienen calculadora, porque si alguna vez están en el campo, no necesitan hallar ese mismo rato los resultados. Es bueno siempre saber cómo están sacando. Una vez que han entendido todo esto, al último viene la parte del software, donde ya empiezas a interpretar cada resultado y ahí es el valor. Ya, pero en ese momento lo haremos todo con pulso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Entonces, vamos a interpretar primeramente la mediana. ¿Qué es lo que podemos decir de la mediana? Las notas de álgebra
primer semestre en promedio llegan a un valor de 70.26 puntos. Miren, así de facilito. Las notas de álgebra llegan a un valor, las notas de álgebra del primer semestre en promedio llegan a un valor de 70.26 puntos. Ahora ustedes lo pueden hacer más bonito. Pueden decir las notas, o de 50 estudiantes han sacado en promedio una nota de 70.26 puntos, o las notas del primer semestre de álgebra en la Universidad de Loyola, encuestando a 50 estudiantes, se llegó a la conclusión que la nota en promedio es de 70.26 puntos. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Se entiende? Sí. ¿Me capta la idea, chiquitos, lindos, bobitas hermosas? Sí, Lice. Eso es lo que quiero, que esté todo claro. El inciso de la mediana. ¿Qué podemos decir de la mediana? Las notas de álgebra del primer semestre oscilan, creo que esta es la forma, sí, así debe ser, oscilan entre 70 puntos, oscilan más de 70 puntos, oscilan más de 70 puntos o menos de los mismos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Las notas de álgebra del primer semestre oscilan más de 70 puntos o menos de los mismos. Menos de los 70 puntos. ¿Se entiende? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que tienen que, qué es lo que tienen que hacer? Sí. Sí, licenciada. Ya. Muy bien, papitos. Entonces, esto vendría